Buenas, profe José Roberto. Mi nombre es Brandon José Alvarado Soto. Yo soy parte del grupo 6 junto con Aranis. Y pues a nosotros nos tocó el tema de las bases de datos del modelo relacional. Y pues yo me voy a encargar de los primeros dos subtemas que son el concepto y la historia del modelo relacional y también la terminología de conceptos propios de, pues este tema, ¿verdad? Entonces, pues vamos a seguir de una vez con la primera. Y bueno, para el concepto y la historia tenemos aquí el inicio de las bases de datos relacional, que para entender esto un poquito mejor hay que remontarnos a la década de 1970, ¿verdad? Que fue donde Edgar Cott, que fue una persona muy importante e influyente en este tema y aspecto de lo que son las bases de datos, introdujo, bueno, esta persona introdujo el concepto de bases de datos relacionales en su influyente artículo A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Este fue un documento revolucionario, ya que pues para esas décadas de 1970 solo existía como el modelo jerárquico. Entonces, cuando Edgar sacó este artículo o este documento, fue como boom, un boom, un petardazo y fue algo que ayudó a revolucionar todo este campo, ya que pues este modelo ofrecía muchas ventajas y básicamente hacía que este fuera un modelo mejor para manejar bases de datos que para lo que existía en esa época. Así que bueno, eh, gracias a este hombre, a Edgar Cott, que con su propuesta, que se basaba en la idea de organizar los datos en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas, gracias a esta propuesta que llegó para revolucionar en este campo. Gracias a eso, pues se crearon varias herramientas y varios gestores de bases de datos que conocemos hoy en día, como son los que aparecen en la imagen de la diapositiva, ¿verdad? Que son Oracle, MySQL, SQL Server. Estos son más que nada utilizados por empresas, ¿verdad? No tanto para uso personal, sin embargo, pienso que sí se puede, pero pues más que nada son para las empresas y les facilita muchísimas cosas. Entonces esto fue algo que hay que agradecerle a esta persona, Edgar Cott. Ahora, ¿cuál es la relevancia actual de las bases de datos relacionales? Pues bueno, como dice aquí en la diapositiva, hoy en día las bases de datos relacionales siguen siendo una piedra angular de la infraestructura tecnológica. Básicamente siguen siendo demasiado importantes. Este modelo sigue pues teniendo su relevancia, tiene su importancia en la era de tecnológica actual y estas herramientas son utilizadas en sistemas críticos de empresas, como mencioné anteriormente, ¿verdad? En instituciones gubernamentales y organizaciones de todo tipo, ya que bueno, este modelo ofrece muchas facilidades y ofrece muchas cosas que otros modelos no, y por eso muchas empresas optan por utilizar este modelo relacional de las bases de datos, ¿verdad? Luego, ¿qué es una base de datos relacional? Ahora sí, para entrar un poquito más de lleno en el tema. Esto es un modelo de datos basado en la lógica y de predicados y la teoría de conjuntos. Básicamente, una base de datos relacional es tan fácil como imaginarse diferentes tablas, ¿verdad? Distintas tablas que están pues interconectadas entre sí. Básicamente eso es una base de datos relacional y por eso el nombre es porque son diferentes tablas que están relacionadas entre sí, ¿verdad? No, tampoco hay mucha ciencia, no hay que darle tantas vueltas. Simplemente es eso, diferentes tablas relacionadas entre sí y ya vamos a entrar un poquito más en profundidad para entenderlo mejor, ¿verdad?
Ahora, bases de datos relacionadas. Básicamente la función de estas bases de datos relacionales es utilizar dichas relaciones que podrían considerarse en forma lógica como un conjunto de datos llamado tuplas. Las tuplas también son conocidos como filas y son las que están este, básicamente de esta manera, ¿verdad? Que además este es el modelo más utilizado en la actualidad, obviamente como les mencioné anteriormente, para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Y por eso muchas empresas lo utilizan, ya que básicamente ese modelo brinda mucha flexibilidad y eficiencia, por lo cual hace que muchas empresas se inclinen a utilizar este modelo, ya que es muy fácil manipular la información de datos y para las empresas es mucho más fácil tener la información ahí a mano, ¿verdad? Que entre muchas tablas, mucha cantidad de información, pues se les resulte más fácil y eficiente utilizar este modelo. Ahora, el modelo relacional se ocupa de la estructura de datos, ya que ese modelo permite organizar y ordenar muy bien los datos y pues mantiene ahí un orden que pues hace que sea hasta que uno le agarra cariño a utilizar este modelo, ya que pues ordena muy bien todo, todo está muy bien estructurado, la información por aquí, por allá y todo bien. Entonces pues un modelo 10 de 10. También la manipulación de datos, ¿verdad? Como les mencioné, este modelo ofrece mucha flexibilidad, es bastante eficiente y permite manipular los datos pues, de manera bastante fácil. Toda la información está ahí a la mano, tablas interconectadas, está muy fácil de manipular y pues es una ventaja que ofrece y una característica importante. Y luego la integridad de los datos, que básicamente con esto se refiere a que pues todos los datos, toda la información sea fiable y que básicamente se asegura como de que no se repitan cierta información, que no se repitan tuplas o atributos o alguna tabla o que contengan errores. Entonces, básicamente, el modelo relacional pues ayuda a que básicamente toda la base de datos esté operando correctamente. Luego, las bases de datos están relacionadas por atributos, que serían las columnas, y las tuplas, que serían el conjunto de filas, que ya los vamos a ver un poquito mejor más adelante. Voy a acomodar un toquecito la cámara. Mientras pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, características del modelo relacional de la base de datos de este modelo. Aquí tenemos varias características, como el primero que dice que cada columna posee un nombre único, por lo cual pues no se van a repetir en distintas columnas o tablas, siempre será un nombre único. El orden de las columnas no es de importancia, tampoco bueno, las columnas de una relación se conocen como atributos, tienen esos dos nombres, se le puedes llamar como uno prefiera. Cada atributo tiene un dominio, no existen dos tablas no existen dos filas en la tabla que sean idénticas y también tenemos que no se repiten tuplas. Las tuplas no tienen que ir en un orden específico, no importa el orden, también poseen nombres únicos. Y básicamente todo es como muy único aquí. Se asegura de que todo tenga su respectivo nombre, su nombre único y pues esto genera, parece que no, pero pues genera un orden mayor en toda la base de datos. Luego también tenemos, bueno, aquí está un buen ejemplo. Ahora voy con la terminología de los conceptos propios de este tema, ¿verdad? Que es bastante chiva en verdad. Luego, tenemos la relación, que básicamente una relación es imaginarse una tabla con otra tabla y que estén conectadas. Eso es una relación. Luego tenemos las tuplas, que como ven ahí en la imagen, ahí viene como una llave. Entonces dice registros o tuplas y serían pues esas columnas. Bueno,
Sí, esas columnas que están así, ¿verdad? Donde viene el nombre de Sofía, John, Jacob, Sebastián. Luego tenemos los atributos, o también llamados campos, que serían el texto donde están los campitos rojos. Básicamente a eso se refieren con los atributos o los campos, ¿verdad? Luego tenemos los esquemas, que es pues una manera de asociar estas dos cosas que son las tuplas y los atributos. También tenemos las claves o las llaves que ya vamos a ver más adelante. Que también, como aquí tenemos la clave primaria, o también conocida como llave primaria, que ya casi vamos a pasar un poquito más en detalle sobre eso, pero pues es algo que se utiliza mucho en este tema de las bases de datos relacional, ya que básicamente la clave primaria es como para identificar un valor único de una tupla en una columna. Luego tenemos que la cardinalidad es el número de tuplas y el grado es el número de atributos. Y ya luego tenemos el dominio. Ahora tenemos las reglas de integridad. Son muchas reglas de integridad. Son varias. Por ejemplo, la integridad de dominio, la integridad de entidades, que se asegura de que pues, todas las tablas sean únicas. La integridad referencial, se asegura de que todo esté bien entre relaciones de distintas tablas. La integridad de bases de datos, que ayuda a que toda la información se mantenga de manera ordenada, que todo funcione correctamente. La integridad de transacciones y ya luego tenemos los atributos y el dominio. Pero básicamente las reglas de integridad se aseguran a que todo el sistema de base de datos funcione de manera íntegra, como su nombre lo dice, ¿verdad? Que se asegura de que todo esté correctamente ordenado, no se repitan o se dupliquen información, que las relaciones estén hechas correctamente y básicamente se asegura de que el sistema sea fiable, que no hayan errores. Y pues básicamente es eso, la integridad. Y como ven ahí en la imagen, la integridad de datos en sí, en toda en general, nos evita datos duplicados, que falten datos, los datos alterados o datos incorrectos, por lo cual estas reglas de integridad ayudan muchísimo a la hora de gestionar estas bases de datos. Ahora tenemos las claves. Y pues bueno, para las claves, o también conocidas como llaves, por lo general creo que se le conocen más como llaves, pero bueno. Tenemos a la clave candidata, que como dice ahí, es un conjunto de atributos que permiten identificar en forma única cada tupla de la relación, es decir, columnas cuyos valores no se repiten para esa tabla. Luego tenemos la clave o la llave primaria, que es una clave candidata que se escoge para identificar, bueno, como identificador de las tuplas. Y se elige como la primaria la candidata que identifique mejor a cada tupla en el contexto de la base. Por ejemplo, imaginemos una tabla donde tengamos una columna o un atributo que diga estudiantes. Entonces viene un conjunto de tuplas y que la clave primaria en este caso, o la llave primaria, podría ser un identificador fuerte, por ejemplo, un carnet de estudiante puede ser, y esa pues sería nuestra llave primaria para esa tabla. Luego tenemos la clave alternativa, que cualquier clave candidata que no sea primaria y que también puede identificar de manera única una tupla. Entonces tenemos que la última clave es la clave externa, o la también conocida como llave foránea, que atributos cuyos valores coinciden con una clave candidata, normalmente primaria de otra tabla. Entonces nuestra clave foránea por lo general va a conectar con una llave primaria de otra tabla. Y ahí es donde se va a generar la relación, ¿verdad? Entonces es bastante sencillo de entender en realidad. Ya cuando uno lo pone en práctica, pues es muchísimo más fácil. Y básicamente eso sería todo por mi parte. Ya luego le tocaría a mi compañero Aranis seguir con la parte de él. Ay, se pasó. Pero sí, eso sería todo, profesor. Entonces, muchísimas gracias y que tenga buen día, o buena tarde o buena noche.